Hola, ¿qué tal? El Evangelio como fundamento y motor de una revolución cultural y formativa. Una tarea a la que el Papa Francisco llama de un modo especial a todos los cristianos, a las universidades y facultades católicas, a todos en general, ante el nuevo contexto social y ambiental que vivimos. En clave científica estaríamos hablando de una hermenéutica evangélica para comprender mejor la vida, el mundo, los hombres, no de una síntesis, sino de una atmósfera espiritual de búsqueda y certeza basadas en las verdades de razón y fe. Un impulso que rememora ese deseo de San Juan 23 al convocar un concilio ecuménico para llevar a la Iglesia a encontrarse con el pensamiento contemporáneo. La fuerza del Evangelio, que es visible en las misiones o en tantos proyectos y campañas de ayuda social contra el hambre, formativas o de salud. Una luz, la del Evangelio, que se alimenta de la vida espiritual, de la contemplación, como han mostrado muchos artistas a lo largo de la historia. Comenzamos. La preocupación por el futuro de la familia, el estudio y divulgación del matrimonio y su vocación, presentes en el acuerdo de creación de la cátedra Gaudium et Spes. Manos Unidas inicia la campaña contra el hambre, una llamada a compartir lo que importa y tomar conciencia de los cambios de estilo que necesitamos asumir si queremos que el mundo cambie. Murcia acoge las obras maestras de la pintura flamenca, una exposición en Las Claras con un amplio número de obras de carácter religioso que muestran la fuerza inspiradora de la fe cristiana. La preocupación del Papa Francisco por la pastoral matrimonial es cada vez más evidente. Desde que se publicara la exhortación apostólica Amoris Laetitia, se suceden los pasos para aplicar un nuevo empuje. El último hace unos días, con la petición personal al gran canciller del Instituto Pontificio Teológico Juan Pablo II, Monseñor Vincenzo Paglia, para la creación de la cátedra Gaudium et Spes, con el fin de analizar la vocación del matrimonio y la familia en el mundo y los retos a los que se enfrenta en la sociedad actual. La Universidad Católica de Murcia, que se convertía hace unos meses en sede permanente de ese instituto, va a colaborar estrechamente en esa cátedra. El presidente de la UCAM, José Luis Mendoza, estuvo presente en la firma de este acuerdo histórico. Fruto del impulso otorgado por el Papa Francisco a las ciencias del matrimonio y la familia, la UCAM y el Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II han firmado un acuerdo que supondrá la difusión de la doctrina del Papa a nivel mundial. En ello tendrá un papel fundamental la cátedra Gaudium et Spes, que se ha inaugurado en Roma. Como ha señalado el propio pontífice en una carta enviada a Monseñor Vincenzo Paglia, gran canciller del Instituto. El objetivo no es solo invertir recursos en investigación, sino crear un ámbito académico en el que se reconozcan los nuevos retos pastorales a los que la comunidad cristiana está llamado a responder. Así lo confirmaba el presidente de la UCAM durante el acto celebrado en la sede central del Instituto. En la cita, José Luis Mendoza ponía al servicio del Pontificio Instituto la experiencia de la UCAM para llevar a cabo una importante misión. Llevar el Evangelio a todos los rincones de la tierra, tal y como nos lo ha mandado el Santo Padre, el Papa Francisco, al que Dios bendiga por la gran labor apostólica que está llevando a cabo como pastor supremo de la Iglesia Católica. Que Dios le colme de gracia y de bendición, y Dios nos asista a todos nosotros en esta nueva tarea, querido Monseñor Paglia, que Dios nos ha confiado a través suya, y que sea para bien de la Iglesia y para bien de todos los que sí. Palabras del presidente de la Universidad Católica San Antonio de Murcia en un acto en el que se ha oficiado un acuerdo histórico entre la institución docente y el Pontificio Instituto Juan Pablo II, que permitirá, entre otras acciones, la creación de un grado y un máster online. El camino responde al nuevo impulso que el Papa Francisco está dando a la pastoral de la familia. La cátedra como lugar de encuentro para la investigación y la formación para laicos, religiosos y sacerdotes en las ciencias del matrimonio y la familia, que era presentada el 25 de enero, fiesta de la conversión del apóstol Pablo, el apóstol que promovió la difusión del Evangelio entre los gentiles, una fecha que rememora otra de gran trascendencia en la historia reciente de la Iglesia.
Fue un 25 de enero de 1959 cuando el Papa Juan XXIII anuncia la celebración del Concilio Vaticano II. Uno de sus documentos más elaborados, Gaudium et Spes, recogía los deseos e inquietudes de la Iglesia por encontrarse con el hombre de hoy, en sus heridas y angustias y también en sus alegrías, compartiendo de corazón su destino. Karol Wojtyła, que había participado activamente en su redacción, incorporaba a su magisterio la reflexión sobre el estudio del matrimonio y la familia pastoral, a la que se había entregado en su etapa anterior como sacerdote y obispo. Al inicio de su pontificado, funda el Instituto Juan Pablo II para dotar de nivel científico el estudio y formación de seglares, religiosos y sacerdotes sobre la familia y el matrimonio. Simultáneamente escribe la encíclica Familiaris Consortio y divulga su catequesis sobre la teología del cuerpo. Hoy, casi 4 décadas después, el mundo se enfrenta a nuevos desafíos antropológicos que afectan a las familias y provocan heridas de consecuencias personales, sociales y ambientales. El Papa Francisco convoca a la Iglesia a un nuevo impulso pastoral que busca atender todas aquellas situaciones personales y familiares agobiadas por problemas contemporáneos. En los últimos 3 años, 2 sínodos para reflexionar sobre la familia y la exhortación Amoris Laetitia delinean una nueva etapa del magisterio de la familia. Hace unos meses, la refundación del Instituto Pontificio Juan Pablo II, ahora Instituto Pontificio Teológico Juan Pablo II para las Ciencias del Matrimonio y la Familia, buscando una mayor armonización entre la doctrina del magisterio y la acción pastoral en clave de Iglesia en salida. Y hace unos días, un nuevo paso con la creación de la cátedra Gaudium et Spes, que promoverá espacios de encuentro y diálogo para profundizar en la atención de la familia y donde el Instituto Juan Pablo II, en colaboración con la UCAM, están llamados a una importante misión en beneficio de las familias y la sociedad de hoy. La Iglesia al encuentro del hombre en unión con todos los cristianos, como quiso poner de manifiesto el Papa Francisco en la fiesta de la conversión de San Pablo y posteriormente visitando a la comunidad greco-católica ucraniana de Roma. En la tarde del 25 de enero, el Papa Francisco presidía con un marcado carácter ecuménico de la celebración de las segundas vísperas en la solemnidad de la conversión de San Pablo. Asistían representantes del Patriarcado Ecuménico, del Arzobispado de Canterbury y una delegación ecuménica de Finlandia. Francisco recordó el fuerte vínculo bautismal que une a todos los cristianos, que nace de una única fe en Cristo. Cuando diciamo di riconoscere il battesimo dei cristiani di altre tradizioni, confessiamo che anch'essi hanno ricevuto il perdono del Signore e la sua grazia che opera in loro. E accogliamo il loro culto come espressione autentica di lode per quanto Dio compie. Desideriamo allora pregare insieme. Sobre la conversión de Pablo, Francisco dijo que el encuentro con Jesús en el camino de Damasco transformó radicalmente la vida de Pablo y le empujó al encuentro con los otros. La grazia di Dio ha spinto pure lui a cercare la comunione con gli altri cristiani, da subito prima a Damasco e poi a Gerusalemme. E questa è la nostra esperienza di credenti. El pasado domingo, invitado por el arzobispo mayor de Kiev, visitó a la comunidad greco-católica ucraniana de Roma, a quienes animó a ser una comunidad abierta al encuentro con Cristo viviente. También tuvo palabras estímulo para las mujeres ucranianas, muchas de las cuales trabajan cuidando niños y ancianos. Muchas familias viven en nuestro mundo pasando hambre. Manos Unidas sigue plantándole cara al hambre y sensibilizando mediante campañas que nos muevan a proponer un cambio en los estilos de vida y el uso de nuestros recursos. La campaña del hambre de 2018 ha comenzado en Murcia con la proyección y cineforum de un documental. The Men, mañana. Se trata de un documental que muestra muchos de los problemas centrales y reales que tiene el mundo actual, algo que Pedro Cano pudo observar durante su etapa como misionero laico en la frontera entre Costa Rica y Haití.
Yo estuve en la frontera entre la República Dominicana y Haití y en ese contexto lo que nosotros veíamos era que realmente hay problemas medioambientales, está la deforestación, la contaminación del agua, ver que la agricultura y la ganadería no están siendo productivas por la sobreexplotación de los suelos, ver en un momento dado decir que los gobiernos de países de América Latina y el Caribe, como por ejemplo también en África, hay unos altos índices de corrupción, donde la educación tiene unos niveles muy bajos. Aunque a diferencia de otros trabajos similares y lejos de caer en el catastrofismo, Demain también aporta un hilo de esperanza, ya que la situación aún se puede cambiar, aportando algunos ejemplos. Por ejemplo, vemos cómo aprovecha Islandia el tema de la energía renovable, vemos también cómo en Francia, vemos también cómo en Texas, en los Estados Unidos, están pequeñas experiencias de democracia participativa, estamos viendo cómo los pequeños agricultores se están uniendo para hacer frente a estas macroempresas multinacionales, transnacionales, que realmente están acaparando todo el recurso y no son realmente productivas, lo que nos generan al final es más contaminación. Entonces, yo creo que y aquí en España, por ejemplo, tenemos diferentes organizaciones que están en un retorno de volver a la tierra, de ser más ecológicos y respetuosos con el medio ambiente. La visualización de este documental, en la que también hubo una charla coloquio, es la primera actividad dentro de la campaña contra el hambre que organiza Manos Unidas para concienciar a la sociedad de la importancia de ayudar a los más necesitados. Sensibilización hacia la población española es el primer objetivo y principal, porque una vez que tú conoces la situación y tú comprendes que merece la pena, que debemos ayudarles, pues entonces es cuando dices, oye, ¿cómo puedo colaborar? Pues se puede hacer socio, ahora con este motivo, hay muchas maneras. Comparte lo que importa es el lema elegido para este año. Hasta el día 11 de febrero se organizarán charlas, coloquio y actividades para dar a conocer el problema del hambre en el mundo y así recaudar fondos para los más de 600 proyectos de lucha contra la pobreza que Manos Unidas tiene en marcha. Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. Podemos acabar con el hambre en el mundo. En Manos Unidas desarrollamos proyectos en 60 países para conseguirlo. Plántale cara al hambre. Comparte lo que importa. Todos estamos llamados a compartir estas noticias, también los pequeños. Hemos celebrado la Jornada de la Infancia Misionera. La revista Gesto, especializada en divulgar a las jóvenes generaciones el trabajo de los misioneros, ha publicado un simpático vídeo que muestra a los niños que comen otros niños que viven en países en vías de desarrollo. Y cambiamos de tema. Hace unos días, celebración en el Instituto Teológico San Fulgencio de Murcia con motivo de la festividad en honor a Santo Tomás de Aquino. Se ha homenajeado a profesores del centro que ya se han jubilado y que han dedicado toda su vida a la enseñanza. Santo Tomás de Aquino es doctor de la Iglesia, además de patrón de las universidades y centros de estudios católicos. En atención a su figura, el Instituto Teológico San Fulgencio conmemoraba su día. Santo Tomás de Aquino es un gigante de la Iglesia, ¿no? Al estilo de los antiguos padres de la Iglesia, en él se aunaron tanto la santidad de vida como una gran investigación en la ciencia y una gran sabiduría, ¿no?
sin duda alguna acrecentada por la gracia de Dios. Celebrar la fiesta de Santo Tomás pues es invocarlo también para que nos ayude a seguir a Jesucristo, ¿no?, con la fidelidad con la que Él supo hacerlo, ¿no? Una ocasión especial y significativa en el que también se realiza un homenaje a profesores del centro que ya se han jubilado. Una celebración cargada de satisfacción y nostalgia. Como una despedida que comporta una acción de gracias, también una petición de perdón y también una esperanza, ¿no?, una proyección hacia el futuro, ¿no?, porque el que es, el que era, es el que viene, ¿no?, y es Cristo. Todo un reconocimiento a una vida entregada a la enseñanza. Que algunos incluso han sido profesores nuestros, nosotros alumnos suyos, ¿no? Pero han estado pues toda una vida dedicados a la enseñanza, ¿no? Pues toda mi vida, desde los 19 años. Mucho tiempo, desde que me ordené, ya va a ser casi dentro de poco 50 años. Se despiden, pero lo hacen dejando un mensaje de esperanza a las nuevas generaciones. Que aprovechen el tiempo, porque siempre, conforme va pasando los años, echa de menos uno otras cosas que podía haber profundizado más. En el Evangelio de este domingo, Jesús nos muestra una gran dedicación a la predicación, aprovechando todo momento para llevar su mensaje, con sencillez, pero también con autoridad, como nos explica don José Manuel Lorca Planes. Un saludo, amigos. Los destinatarios del Evangelio de San Marcos, a los que les tiene que anunciar el mensaje de esperanza del que es portador, son los romanos. Y los romanos, al menos la comunidad cristiana que comenzaba en aquella época, estaba inmersa en un mundo pagano, que reaccionan ante el mensaje de Jesús con superficialidad, indiferencia, lentitud, incluso hasta con rechazo. San Marcos va a potenciar en su predicación el conocimiento de la persona de Jesús. Les va a decir a aquellos hombres y mujeres que vivían en aquel ambiente quién es Jesús y cómo actúa. Les dirá que Jesús mismo es la salvación para todos los hombres. La fe se va despertando de los corazones dormidos y responden con deseos de seguirle de verdad. Pero desde el principio se les pide una adhesión total para poder predicar con la palabra y con el ejemplo la alegre noticia de la salvación. Ese es el mensaje del que son portadores los cristianos en aquel momento y hoy también. Jesús se presenta con sencillez. Él actúa con autoridad, mediante un gesto, un signo, con una sola palabra o incluso a veces con un silencio. Pero el resultado siempre es la curación, la sanación o la liberación. El interés del Señor es que todos conozcan al Padre, que vean que la salvación viene de Dios. Y por eso no es extraño que todos quisieran buscarle, andaban buscándole como ovejas sin pastor, dicen los textos del Evangelio. El ver cómo Jesús libera, cura, resucita, es para hacernos ver que Dios nos ama de verdad y con un corazón grande, universal, para todos. Abrid vuestro corazón, escuchad esta palabra, porque Jesús, decía San Pedro, pasó haciendo el bien y hoy sale a tu encuentro, te tiende la mano y te dice que estás dentro del corazón misericordioso de Dios. Mucho ánimo, Dios quiere darte la alegría de la vida, la alegría de la fe. Estamos celebrando el año jubilar hospitalario. Con ese motivo, la imagen de la Virgen Peregrina de Lourdes está visitando los diferentes arciprestazgos de la diócesis. Hace unos días llegaba a la ciudad de Murcia.
Lo hizo a la Iglesia del Carmen, donde va a permanecer durante toda la semana hasta la celebración de la misa jubilar del próximo domingo 4 de febrero. La talla está recorriendo en este 2018, con motivo del año jubilar hospitalario, la treintena de sedes con las que cuenta la Hospitalidad de Lourdes en nuestra región. La próxima parada será la Iglesia Capitalina de San Lorenzo. Y la semana pasada en Burgos, la reina Sofía entregaba el premio de patrimonio Europa Nostra. El monasterio de San Juan, de la capital burgalesa, acogía la ceremonia de entrega de estos galardones. Uno de ellos ha ido a parar a la recuperación de 6 de las iglesias de Lorca que quedaron devastadas tras los terremotos de 2011. La rehabilitación abarca las parroquias de San Patricio, San José, San Mateo, Santiago, el Carmen y el convento de San Francisco. En ella colaboraron el estudio de arquitectos Juan de Dios de la Hoz, las empresas Lorquimur y Restauralia, las 3 administraciones y la diócesis de Cartagena. Por otro lado, una valiosa recuperación que tiene que ver con el patrimonio religioso. La operación Diezmo 1783 ha permitido a la Guardia Civil localizar y recuperar documentación bibliográfica de naturaleza histórica. Entre ellos, un libro de diezmos de hoja del granero de Murcia, datado en 1783, un inventario con origen en 1639, estatutos de fundación de una cofradía religiosa de la región y otra documentación bibliográfica de naturaleza histórica. Todo ello enmarcado dentro del Plan para la Defensa del Patrimonio Histórico Español. Cartagena ya tiene Nazarena Mayor para su Semana Santa de este año. La elegida ha sido Mariana Alarios Andreu. Es comisaria de Caridad de la Cofradía Marraja, además de ocupar el cargo de vicepresidenta de la Junta de Damas de la Piedad y presidenta de la Junta de Damas de la Soledad en Cartagena. La Junta de Cofradías ha destacado su compromiso y devoción con la Semana de Pasión de la ciudad portuaria desde hace muchos años, además del carácter caritativo de las acciones que lleva a cabo la cofradía. Mariana dice sentirse muy orgullosa por representar a la mujer cartagenera de la Semana Santa de 2018. Para mí es un orgullo representar a la mujer cartagenera, una mujer que durante muchos años ha estado en un lugar, en un segundo plano, que era pues planchar túnicas, preparar, pero que realmente tenía una labor muy importante, que era preparar a esos hijos para que luego fueran los cofrades que a lo largo de los años pues hemos sido, porque yo he sido una, ¿no? Hemos ido sacando nuestras procesiones a la calle. El Festival de Música Pasión a toda banda cumplió su 5ª edición este fin de semana con su tradicional concierto benéfico de música pasional. En él participaron 4 bandas de música de la región y una de Almería, en colaboración con el Cabildo Superior de Cofradías de Murcia y la cadena COPE. Los fondos recaudados con la entrada, casi 2.000 euros, van a ir a parar a la asociación Red Madre Murcia. Antes de la actuación, en el Teatro Romea, un pasacalles de las bandas participantes recorría las principales calles del centro de la ciudad. La historia hunde sus raíces en una institución medieval que ahora se ha recuperado. Hablamos de la Orden de Santa María de la Estrella, creada por el rey Alfonso X para la defensa naval de España. Un grupo de cartageneros se ha decidido a recuperarla con el apoyo de la diócesis. Fundada por Alfonso X el 16 de noviembre de 1272 como el germen de la Infantería de Marina, la Orden de la Estrella fue una unidad de intervención rápida en la zona del Estrecho. En 1280, en la batalla de Moclín, la caballería de la Orden de Santiago sufrió muchas bajas y Alfonso X ordenó que los caballeros de la Virgen de la Estrella pasasen a Santiago. Desde entonces, la institución se diluyó en la noche de los tiempos. Hubo un primer intento de recuperarla. Fue en 1976, pero el contexto político de la transición no lo permitió. Ya en el siglo XXI, un grupo de cartageneros solicitó la restauración de esta institución y el obispo de la diócesis de Cartagena concedió la erección canónica bajo el nombre de Orden Canónico Stelae. Un grupo de católicos cartageneros decidimos solicitar la restauración. Fue complicado, nos tocó irnos a Audiencia Nacional primero, al Tribunal Supremo después, pero bueno, en ambas instancias se nos dio la razón y la orden quedó restaurada. El objetivo de estos nuevos caballeros va más allá de la restauración.
Pretende volver a poner en valor la caballería como máximo ideal occidental que conjuga cristianismo, Grecia, Roma, Renacimiento e Ilustración. Un compendio de lo mejor que la cultura occidental ha dado de sí. Por ello, la vocación de la orden es universalizarla. Los símbolos son los propios de la región y el color de la orden es el mismo que el de la bandera. Los símbolos no nos pertenecen, esos símbolos pertenecen a la historia, pertenecen a la región entera, que es donde la orden tuvo su nacimiento, pertenecen a la cristiandad en su conjunto. Nosotros somos albaceas a los que nos ha tocado en este momento utilizarlos, pero nuestra responsabilidad es grande. Ya cuentan con caballeros fuera de España, en concreto un rector de una universidad mexicana y el jefe de la Casa Real Portuguesa. Todo aquel que quiera pasar a engrosar las filas de la institución de Santa María de la Estrella debe tener vocación de servicio y compartir los valores de la caballería cristiana. Alfonso X ponderó cuántos se sumarían a la orden. Al rey sabio se le atribuye la frase de que 1 de cada 1000 será capaz de entender el mensaje y apoyarlo. La Fundación Caja Murcia organiza en Las Claras la exposición de Rubens a Van Dyck, Buscar la pintura y hallar la poesía. Entre las obras de carácter religioso se encuentra un amplio grupo de trabajos en los que la fe cristiana es la fuente principal de inspiración. Comisariada por Marisa Oropesa, la muestra de Rubens a Van Dyck da a conocer una selección de cuadros que pertenecen al coleccionista alemán afincado en España, Hersten Mayer. Creo que la Caja ha conseguido una pica en Flandes. Algo muy especial. La exposición de Las Claras se centra en la escuela flamenca a través de grandes maestros como Van Dyck, Bruegel, De Vos, De Bomper y así hasta 30 artistas. 70 piezas entre óleos y obra gráfica de los siglos XV al XVII que se presentan como conjunto para ayudar a entender cuáles fueron las aportaciones del mundo flamenco a la cultura visual europea. En un espacio temporal muy determinado, pero también en un territorio muy concreto como es el antiguo Flandes, de las antiguas provincias del norte, el antiguo Flandes, la Flandes católica, que se expresa directamente a través de una serie de medios pictóricos que van tradicionalmente recogiendo todo lo que han sido los grandes motivos iconográficos de la historia del arte en la edad moderna. La selección realizada para la ocasión abarca distintos géneros para profundizar mejor en las principales características de los artistas representantes de la época. De esta forma, las pinturas religiosas, retratos o bodegones logran una armoniosa diversidad. Es casi una simbiosis la que se produce entre la pintura y la poesía. Uno es con pinceles y otro es con una pluma o con un bolígrafo o ahora incluso con ordenador. Entre las obras de carácter religioso se encuentra un amplio grupo de trabajos en los que destaca la fe cristiana como fuente de inspiración. La producción de los pintores flamencos dentro de este marco fue de gran calidad y sus obras devocionales se caracterizan por su virtuosismo y colores brillantes. En este apartado se enmarcan el óleo La Virgen de Cumberland de Rubens, el tríptico de la adoración de los Reyes Magos, el Círculo del Maestro de la Adoración de Von Grott o el desgarrador Calvario de Victor Wolfert. Como vemos, el tema religioso predomina en esta etapa, desde la creación de pasajes bíblicos hasta los referentes a la vida de santos o anacoretas. Y llegamos ya al final de este programa. El concilio fue la reanudación de un recorrido para ir al encuentro de todos los hombres allí donde viven, en su ciudad, en su casa, en su lugar de trabajo. Allá donde haya una persona, una familia, la Iglesia está llamada a encontrarla para llevar la alegría del Evangelio y aportar la misericordia y el perdón de Dios. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa. Sean felices.